Bienvenidos a su programa Hablemos de Salud. Soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Brígida Gómez, anestesióloga y vicepresidenta de la Sociedad de Anestesiólogos Dominicanos. En breve conoceremos mucho más de ella. Salud. ¿Tienes gripe, secreción nasal o estornudos? Toma Sanitos, antigripal extra fuerte y resuelto el problema. Búscalo en sus diferentes presentaciones, capletas y jarabes. Sanitos es un producto de Laboratorios Britannia. Distribuidor exclusivo, Disfármaco. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Brígida Gómez. Doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerla aquí. Muchas gracias. Doctora, han venido muchísimos especialistas y todos hablan de parte quirúrgica, pero todos tienen miedo a sus opiniones con respecto a la anestesia, que al final es lo que realmente le provoca mucho temor a los pacientes cuando van a operarse. Y por eso tenía la inquietud siempre de invitar a un anestesiólogo, y por eso estoy muy agradecida de que esté aquí, porque nos va a sacar de muchas dudas. Lo primero que le quisiera preguntar, doctora, es ¿cómo es el proceso de anestesia general? Bien, la anestesia como tal, se escucha el nombre anestesia, significa sin sensación. La anestesia general no es más que llevar a un paciente que está totalmente consciente a una inconsciencia, pero programada con medicamentos especiales que solo manejamos los anestesiólogos. Mucha gente le tiene miedo a la anestesia y es por desconocimiento simplemente, pero en el país contamos con especialistas muy capacitados para dar anestesia. No solo la anestesia general, existen varios tipos de anestesia, como la anestesia regional, que esta a su vez también se subdivide, como también tenemos las sedaciones, la sedación consciente e inconsciente, que lo usamos mucho con los odontólogos para procedimientos ambulatorios, y ya la anestesia general como tal, que es el paciente totalmente dormido, bajo los efectos de medicamentos, lo manejamos en un quirófano. ¿Para qué? Depende del tipo de cirugía. Lo podemos hacer para cirugías que necesiten que el paciente esté totalmente dormido por la condición del paciente, y si no, utilizamos entonces lo que es la anestesia regional, donde el paciente va a estar sedado, pero con las sensaciones de su cuerpo, la mitad de su cuerpo ya dormido por un bloqueo regional. Esto, la gente me dice, ¿me va a poner una aguja? Sí, te voy a poner una aguja, pero no te vas a dar cuenta cuando te ponga la aguja. Muchos tienen miedo y dicen, ¿es una aguja muy grande? Yo, no es una aguja muy grande. Es una agujita, no te va a molestar absolutamente nada, pero antes de colocar esa aguja, yo te voy a tener sedadita o sedadito y no te vas a dar cuenta. Ya la anestesia general como tal, tengo que medicarte por las venas, dormirte y colocar un tubo endotraqueal en tu garganta para poder mantener la oxigenación de tu cuerpo. Que al final lo importante realmente para nosotros es mantener un cuerpo oxigenado, cerebro, corazón, riñón, para que funcione adecuadamente. Y que no le duela ni recuerde absolutamente nada al paciente. Exacto. Entonces, cuando habla de sedación, ¿puede que un paciente tenga la anestesia con sedación? Sí. ¿O simple y llanamente colocar la anestesia sin sedación? Se puede, hay unas pacientitas especiales que se le coloca anestesia sin sedación, que son las pacientes embarazadas. Todas estas pacientes dicen lo mismo, me colocaron una aguja grandísima en la espalda, después de ahí no sirvió para nada, es un dolor permanente, pero esta aguja no es no es tanto así que produce ese daño. Realmente las pacientes, después que salimos de un embarazo, quedamos con dolor de espalda. ¿Por qué? Porque aumentamos mucho de peso. Desgarramos los músculos de la espalda, perdemos lo que es la curvatura natural de la espalda y eso es lo que nos provoca ese dolor después de ese embarazo,
que asociamos a la anestesia porque me pullaron la espalda. A la Bien. anestesia se le pega todo lo A la malo, anestesia ¿verdad? se le pega casi todo, pero no es así, no es así. ¿Y más o menos cuánto tiempo dura el efecto de la anestesia o eso depende del tipo de anestesia que se coloque? Depende del tipo de anestesia y va a depender del tipo de cirugía que se va a realizar. Okay. Por ejemplo, en mi hospital, que es el Hospital Darío Contreras, hacemos muchos miembros inferiores, ¿verdad? Cadera, muslo, pierna, hacemos regional. Esta anestesia puede durar desde 4 a 6 horas, dependiendo del tiempo quirúrgico. Casi siempre uno conoce a su cirujano, conoce el procedimiento, entonces damos la anestesia para que el paciente salga sin nada de dolor. Ya la anestesia general va a durar lo necesario. Sí. Va a durar todo el tiempo necesario, sean 4 horas, 6 horas, 12 horas, 14 horas, porque si es un trasplante de un órgano, entonces sí ahí se extiende un poco más lo que es Pero, la ¿eso anestesia. se maneja reforzando la anestesia o se le coloca la dosis para que dure? No, va permanentemente pasando la dosis que lleva el paciente. Entiendo. O sea que es una secuencia. Una secuencia, así es. Exactamente. Y durante el proceso de anestesia, o sea, estoy anestesiada, ¿qué le pasa al cuerpo generalmente? Va a depender también del tipo de anestesia. El cuerpo, vuelvo y te repito el nombre, anestesia, sin sensación. Si yo te bloqueo de la cintura para abajo, tú vas a estar despierta, hablando conmigo, simplemente no sabes dónde están tus piernas, dónde está tu pelvis, no sientes absolutamente nada, que es lo que pasa en las cesáreas y en las cirugías de miembros inferiores, ¿verdad? Cuando estás dormida totalmente, solo estás en un sueño profundo. No recuerdas nada. Algunos pacientes me han dicho que se la pasaron soñando todo el tiempo. Cuando se despiertan me dicen, ya terminamos o no hemos empezado. Otros simplemente recuerdan que entraron al quirófano y solo recuerdan cuando ya están fuera del quirófano. Ese lapso de tiempo no recuerdan absolutamente nada. Okay. ¿Y qué sintomatología tiene un paciente después de que le pasa la anestesia? La gente habla mucho, yo sé la pregunta, la gente habla mucho de que vomité la anestesia. Miren, Ay, sí. La anestesia no se vomita. Primero. La anestesia es imposible que se vomite. ¿Por qué? Porque la anestesia va por la espalda o va por las venas, entonces no se vomita. La anestesia se metaboliza en el hígado y el riñón y el pulmón se encargan de sacarla dependiendo del tipo de anestesia, o sea, de sacarla del organismo. Los vómitos por la anestesia, como la gente lo encasilla, viene por algunos medicamentos que utilizamos, como los morfínicos, para manejar el dolor, que estos a su vez le gusta mucho activar los centros del vómito. Entonces los pacientes vomitan por esa situación. Ya la anestesia moderna es muy raro ver un paciente vomitando por anestesia. ¿Por qué? Porque medicamos los pacientes. Aquí al país llega todo tipo de medicamento. Entonces los medicamos previamente para manejar lo que son las náuseas y los vómitos, para que el paciente no tenga esa sensación tan desagradable que se ve o que se veía después de la anestesia. Bien. Las pacientes embarazadas, ¿por qué vomitan con la anestesia? Cuando bloqueamos a la paciente, que la acostamos boca arriba, el bebé presiona todos los órganos de la paciente, al mismo tiempo el estómago, y hace que la paciente vomite. No todas vomitan, pero sí la gran mayoría que vomita es por la presión que hace su bebé en su estómago. Bien, entonces el organismo responde, claro, vomitando. Yo me estoy riendo porque yo estoy retomando todo mi parto. Sí. La pregunta que le estoy haciendo. Sí, hay una otra cosa constante que le dicen a las pacientes embarazadas, que es luego de la cirugía, le dicen que no le coloquen almohadas por la anestesia. ¿Qué tan cierto es eso? Bien, eso es un mito. Eso se llama cefalea pospunción. La gente normalmente se le subió la anestesia a la cabeza. La anestesia no se sube a la cabeza. Ese dolor de cabeza tan fuerte que le da a algunos pacientes después de recibir una anestesia con punción, o sea, una anestesia con aguja en su espalda, se llama cefalea pospunción. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos siempre nosotros que desgarrar lo que es la dura madre y las capas de la columna vertebral, ¿verdad? Donde está la dura madre y llegamos al espacio subaracnoideo. Sacamos un liquidito que tenemos ahí en el cerebro, en la columna. Ese huequito que yo hago, que es milimétrico, hay pacientes que se le queda abierto y pueden seguir botando el líquido del cerebro por ese agujerito, ¿verdad? El cerebro es muy sensible. 3 cc de líquido que le falte, lo va a sentir. Entonces eso es lo que los pacientes sienten como dolor de cabeza por la anestesia. ¿Cómo se trata esto? Fácil. Colocamos un suero, damos medicamentos antimigrañosos o
Si el dolor de cabeza es muy intenso y por mucho tiempo hacemos lo que es un parche hemático. O sea, sacamos sangre del paciente, lo colocamos en el mismo lugar donde dimos la anestesia y este parche hace que se tapone ese hoyito y ya deja de doler la cabeza. A veces los pacientes confunden el dolor de cabeza por anestesia con dolor de cabeza normal por la cirugía. Recuerden que la cirugía causa mucho estrés. El paciente va con hambre, deshidratado porque no toma agua, no toma ningún líquido porque va a cirugía temprano en la mañana. Por eso siempre que los pacientes llegan o nos comentan que le duele la cabeza por anestesia, tiene que ser evaluado por un anestesiólogo, porque no todo el mundo sabe si es dolor de cabeza por el bloqueo regional o si es dolor de cabeza por el trauma quirúrgico, o sea, porque está deshidratado, está cansado, no ha comido nada, no ha tomado ningún tipo de líquido. Entonces, sí tiene que ser evaluado por un anestesiólogo. Sí. Nunca minimizamos ese dolor de cabeza. Sí. O sea, cuando un paciente dice que le duele la cabeza, lo evaluamos. Lo evaluamos porque yo tengo un dicho muy bueno que lo utilizo tanto conmigo como mis pacientes. Solo el que le duele es que sabe lo que le duele. Entonces, no podemos decir, no es, hasta no ser evaluado el paciente. El dolor no se ve. No, exactamente. El dolor no se ve. Y yo no puedo decirte, igual que una fractura, te veo una radiografía, mira, está fracturado. Un dolor de cabeza yo no lo puedo ver. Entonces, yo tengo que creer en lo que el paciente me está diciendo. En la sintomatología del paciente. ¿Cuál sería el protocolo para la colocación de una anestesia? Porque me imagino que no será que el paciente llegó y vamos a anestesiarlo. Tiene que haber su... Sí. Y muchos a lo mejor se quieran volar esa parte. Somos dominicanos. Entonces, aterrícenos en esa parte. No, los pacientes que van a anestesia tienen que ir evaluados por todos los especialistas requeridos. El paciente que es sano, totalmente sano, tiene que llevar una evaluación de cardiovascular, tiene que tener una evaluación de su médico de cabecera, tiene que tener analíticas, incluyendo ahora con este tema del COVID, tiene que tener los análisis del COVID y una evaluación por su neumólogo. ¿Por qué? Porque con el COVID hemos encontrado pacientes que están totalmente bien, bien, y en el procedimiento anestésico quirúrgico vemos reacciones pulmonales que, aunque tienen una prueba de COVID negativa, sí tienen complejidad por el COVID. Cuando investigamos más a fondo, entonces resulta que sí le dio COVID a ese pacientito, simplemente no hizo ningún síntoma. Entonces, para cuidar a ese paciente, estamos realizando todos los pacientes que van a cirugía electiva, hay que hacerle una prueba de COVID y una evaluación por neumología para poder entrarlo al quirófano. ¿Qué parte nos podemos volar para una anestesia? Simplemente que usted llegue de emergencia y que su vida esté comprometida. En ese momento no podemos hacer análisis, simplemente hay que entrarlo a cirugía porque su vida está comprometida. Pero procedimientos que son electivos, usted tiene que estar preparado y evaluado por todos los especialistas requeridos. Si es diabético, aparte de las especificaciones que le damos, tiene que tener también su evaluación por su diabetólogo y que diga que sí, que usted está apto para cirugía. Me imagino que también tienen diferentes tipos de anestesia dependiendo de alguna enfermedad sistémica que tenga el paciente. Sí, la anestesia se individualiza, o sea, cada paciente no es el mismo. No le vamos a dar arroz, habichuela y carne a todo el mundo, ¿no? La anestesia se va a personalizar, dependiendo la patología del paciente y su condición física. Hay pacientes, quizás yo te doy una anestesia endovenosa con cierto tipo de medicamentos que con eso hacemos la cirugía completa. Mientras que llego yo y hay que darme la misma cirugía, pero hay que darme más medicamentos o hacer unas combinaciones especiales para poder yo entrar en el plano anestésico, porque los organismos son totalmente diferentes. Es imposible tú tener una persona igual a otra, es imposible. Y en pacientes que le ha tocado pacientes alérgicos, porque hay mucha gente que dice, que soy alérgico a la anestesia. Hay muchos doctores que dicen, soy alérgico a la anestesia. ¿Cómo se maneja esa situación? Sí, cuando hablamos de alergia a la anestesia, casi siempre es alergia a la anestesia local. Bien, le preguntamos al paciente, miren, los pacientes confunden reacciones adversas con alergias. Las reacciones adversas de los medicamentos son reacciones que el medicamento puede producir. No tiene que ser que usted sea alérgico. Se cuestiona el paciente. Sí he encontrado paciente alérgico a los anestésicos locales, o sea, la lidocaína. Hemos hecho la prueba y efectivamente el paciente es alérgico. Entonces, hay muchas alternativas al paciente alérgico. Tenemos un arsenal de medicamentos diferentes para hacer anestesia. Bien, pero el paciente que habla de alergias se cuestiona y cuando uno se da cuenta es una reacción adversa realmente lo que hizo el paciente. Por ejemplo, le dio mucha taquicardia, se puso muy nervioso, se desmayó.
Entonces, cuando uno le pregunta, ¿hiciste un rash cutáneo? O sea, ¿te salieron ampollas? ¿Te pusiste rojito? ¿Te inflamaste? No, doctora. Entonces ya ahí uno va por otro lado. Ya pregunta de otra manera y sí se da cuenta que el paciente no es alérgico a la anestesia, sino que es sensible a ese medicamento porque ese medicamento produjo los efectos adversos en él. Sí, claro, claro. ¿Hay algunos efectos secundarios que tenga la anestesia a largo plazo? Hay muchos estudios que hablan que la anestesia general como tal puede producir daño cognitivo dependiendo la edad del paciente. Bien, están en trabajos muy buenos presentados con eso. Incluso por eso individualizamos tanto los pacientes dependiendo la edad. Por ejemplo, hay medicamentos que no podemos utilizar en pacientes mayores de 60 años, aunque sean totalmente sanos. Igual en niños menores de 3 años no utilizamos algún tipo de medicamento porque podemos a largo plazo. No a largo plazo, se va a producir en el momento, pero los efectos usted lo va a ver a largo plazo de daño cognitivo. ¿Qué es daño cognitivo? O sea, que dañemos alguna neurona, entonces por eso la anestesia se individualiza por paciente, por edad, por peso y por el sexo. ¿Qué tan segura es la aplicación de la anestesia? Porque esos son los miedos que siempre, me imagino, tienen la consulta. Doctora, ¿qué tan segura es la anestesia? En una mano especializada es muy segura. La gente puede verlo, buscarlo en internet. Es más fácil que a usted le caiga un rayo encima que usted se muera por una anestesia. Es más fácil, y lo vemos todos los días, que usted tenga un accidente de tránsito y pierda la vida que por anestesia. O sea, es muy difícil, no imposible que usted muera por colocar una anestesia en manos seguras. En manos seguras, en un especialista que sabe lo que está haciendo. Porque también se han dado casos que se murió por la anestesia. Cuando nos llaman a nosotros como sociedad, que investigamos, resulta ser que no fue un anestesiólogo que le dio anestesia. Bien, entonces ahí quedamos como, si no tienes un especialista en tu cabeza, es imposible de garantizar tu seguridad. ¿Y cómo un paciente puede tener esa información sobre si es un anestesiólogo avalado o no? Bien, puede entrar a las páginas de la Sociedad Dominicana de Anestesiología y darle a miembros, y ahí va a encontrar todos los anestesiólogos acreditados del país. No hay ninguno que esté en proceso y a lo mejor no esté ahí. Lo que están fuera ya es porque no son. Los que están en proceso son residentes, o sea, son médicos haciendo la especialidad. Entiendo. Y esos médicos haciendo especialidad son responsabilidad de los médicos ya especialistas de la institución donde ese médico se está formando. O sea, siempre va a haber un médico de cabecera especialista. Entiendo. Bien, en algunos lugares era una práctica antigua, a veces aparece uno que otro sitio, pero ya lejos del centro de la ciudad y eso. Hay técnicos en anestesia. La Sociedad Dominicana de Anestesia ha trabajado mucho con eso. Hemos logrado muchos avances con eso, de no tener técnicos, porque un técnico a veces no era ni médico, simplemente era una persona que sabía colocar la aguja, sabía colocar el tubo endotraqueal, pero realmente no era un médico como tal. Entonces sí, la Sociedad de Anestesia eso lo ha limpiado muchísimo. Ya no recuerdo dónde hay un técnico en anestesia en el país, no recuerdo realmente, pero antes sí estaban en todas partes, incluyendo aquí en Santo Domingo, pero ya eso no está. Si ustedes tienen alguna información de que hay por ahí un técnico, lo pueden denunciar perfectamente a la Sociedad Dominicana de Anestesia, y ahí llegamos nosotros a regularizar esa situación, porque no podemos permitir que la población esté en manos de inexpertos. La anestesia es muy segura en manos seguras. Sí, eso le iba a preguntar. Suponiendo que esté en manos inseguras, ¿cuáles son los riesgos por los que puede pasar un paciente? Porque tenemos que concientizar de vaya a las personas adecuadas. ¿Cuáles serían los riesgos? Bueno, aparte de la muerte, que ya lo mencionamos. Los medicamentos anestésicos son medicamentos de mucho cuidado. Bien, son medicamentos que como tal se llevan lo que es la parte consciente del paciente. Va desde depresión respiratoria, paro cardiorrespiratorio, la muerte, como que es lo más temido por todos, daño cerebral, porque esa persona que está quizás administrando la anestesia no está oxigenando bien al paciente. Entonces, no se pongan en manos de gente que no sea especialista en anestesia, porque la anestesia es segura, solo en manos seguras. Sí. Después de que a un paciente le ponen la anestesia, cuando se despierta, ¿cuáles son generalmente las reacciones que tiene? ¿Es sueño?
Porque mencionamos las embarazadas, pero ya... Las embarazadas siempre están despiertas. Exacto. Siempre pero están en un paciente que tuvo una anestesia general con sedación, ¿qué sucede después de eso? Hay pacientes que se despiertan sonriendo, como en mi caso, que me desperté sonriendo porque me soñé que estaba bañándome en la playa muy feliz con un traje de baño que me quedaba muy bonito. Hay pacientes que se despiertan llorando, no llorando de dolor, sino llorando de tristeza, porque quizás durante la anestesia tuvo sueños y recuerdos, entonces se despiertan con esa sensación. Uno le pregunta, ¿te duele algo? No, no me duele. ¿Pero por qué lloras? No, no lo sé. La anestesia también se lleva mucho, o sea, disminuye mucho lo que es la parte de la vergüenza. Ajá. Igual que el alcohol, ¿verdad? Que pone a la gente contenta, desinhibe mucho. Y puede ser que durante el despertar, ya usted despierto, usted esté desinhibido, hable cosas que no debe de hablar, diga verdades que no debe de decir delante de personas que no deben de estar ahí en ese momento. Entonces, nosotros cuidamos mucho esa parte. Sí. Tenemos una unidad, se llama URPA, que es donde pasa el paciente después que sale de cirugía, pasa esa unidad desde que es de vigilancia posanestésica hasta que el paciente tenga total dominio de todos sus sentidos y luego ya lo entregamos a la habitación donde están sus familiares y eso. Aparte de que estamos vigilando, porque no sabemos en qué momento ese paciente pueda tener volverse a dormir, porque no conocemos a final lo que es su cuerpo, cómo va a reaccionar, también es por esa situación de familiar, de protección su privacidad, claro que sí, porque tenemos pacientes que dan sus códigos, o sea, dan sus códigos, dan un número de cuenta, hablan cosas que no deben de hablar, incluso a mí misma me dicen, doctora, yo digo, no hable, quédese tranquilito, mire, no, mire doctora, si me pasa algo, busque en tal sitio, dígale a mi familia, yo no, a usted no le va a pasar nada, ya terminamos, ya usted está despierto, tranquilo. Es que siempre hay ese temor de que va a suceder algo. Exactamente. ¿Cuál es la interacción de la anestesia con algunos medicamentos? ¿Hay algún medicamento que sea contraproducente a que una anestesia no funcione o sí funciona con todos? Los medicamentos especiales, o sea, hay pacientes que usan medicamentos especiales como antihipertensivos, medicamentos para taquicardia, medicamentos para problemas cerebrales que tienen que comunicárnoslos. Eso se hace en la consulta preanestésica. Así como usted va al cardiólogo, usted va al anestesiólogo a su consulta. Entonces ahí decidimos si hay que quitar algún medicamento o hacer una terapia puente. Terapia puente es, hay pacientes que no pueden dejar de tomar un medicamento porque tienen una válvula cardíaca colocada, ¿verdad? Entonces cambiamos ese medicamento por otro que haga lo mismo hasta que se opere ese paciente y luego ya vuelve a su medicación habitual o normal. Un medicamento como tal contra la anestesia no es tan fácil de encontrar. Lo que sí más cuidamos es el sangrado y las reacciones durante la cirugía. Justo le quería preguntar, pacientes hemofílicos y falsémicos, ¿cómo se maneja? Falsémicos, pacientes que usan aspirina. Se suspenden las aspirinas, el hemofílico se evalúa tanto por el hematólogo como por nosotros, porque tenemos que saber cómo está esa hemofilia, porque por la anestesia él va a responder bien. El kit está durante la cirugía, ese sangrado que se me va a presentar, como tanto el cirujano y yo, vamos a controlar eso. Porque aunque no somos la parte quirúrgica, sí somos la parte vital del paciente. O sea, nosotros nos encargamos de tenerte viva, bien, inconsciente y sin dolor. Y que entres bien y salgas mejor. Porque todo el que entra a cirugía es por una condición. Así sea de cirugía plástica. O sea, que la cirugía plástica nos dice mucho, eso es vanidad. No es vanidad. No es vanidad. Ustedes no se imaginan cómo trabaja la psiquis de la persona lo que es la cirugía plástica. Le eleva mucho la autoestima, le da demasiada confianza dependiendo lo que se va a hacer la paciente o el paciente. Ahora tenemos muchos hombres haciéndose cirugía plástica y no es por vanidad, no es por hacer creer, no es así. La cirugía plástica, igual que nosotros, es muy segura, muy segura. Aquí pasa cualquier cosa en cirugía plástica y lo hacen una noticia amarillista de todo el tamaño del mundo, ¿verdad? Porque es cirugía plástica, pero los centros reconocidos con especialistas avalados, tanto por los anestesiólogos como los cirujanos plásticos, tienen muy poca incidencia de contratiempo en cirugía. Muy poca. Lo que pasa es que se hace mucha bulla. Se hace mucha bulla. Y también ha pasado la situación de recurrir a los médicos que no están avalados. Eso casi siempre es el talón de Aquiles que sucede. Ahí hay que tener cuidado. Si usted tiene que saber con qué médico está tratando. Exactamente. ¿Cómo se maneja la anestesia con los niños? Los niños son maravillosos. Los niños son maravillosos, no es igual que el adulto.
El niño es tan suave, tan fácil, se duerme tranquilito, después que está dormido, lógicamente, está tranquilito, se despierta muy rápido, o sea, terminamos la cirugía, cerramos todos los medicamentos anestésicos y el niño se despierta como que no pasó nada. Bien, se va a manejar dependiendo del tipo de cirugía que se va a dar. Los niños casi todos van sedados por su condición de niño, no queremos que recuerde nada, y al mismo tiempo que el niño no coopera, o sea, tú no le vas a decir a un niño de que mira, tranquilito que te voy a apoyar, no, te va a decir, no, a mí no, ¿dónde está mi mami? Sí. ¿Verdad? Entonces el niño se seda. Hay medicamentos que colocamos intranasal, o sea, le echamos unas gotitas en la nariz para que el niño entre con el anestesiólogo ya tranquilito después que lo quitamos de los brazos de su mami, porque eso le causa mucho estrés al niño. Cuando lo alejamos de sus padres, bien, de su tutor, mami, abuela, ahí empiezan a llorar. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos unas gotitas en la nariz del niño con su mami, esperamos de 15 a 20 minutos que ya el niño ahí empieza a dormirse, a sedarse, y ya sí entramos el niño. La pregunta sería, ¿cómo hacemos con los padres cuando le vamos a dar anestesia a los niños? Así, ahí es un poquito más difícil, porque, oye, es un niño. Es un niño. Es un niño, entonces es muy estresante para el padre. Siempre nos mantenemos en comunicación con los padres mientras estamos en quirófano. Sí. O sea, mandamos la enfermera a hablar, dile que va todo bien, que ya vamos por tal sitio, que nos falta poquito. O viceversa, si pasa alguna eventualidad, igual se comunica. Sí. Dígale a su papi que duramos un poquito más porque el niño me hizo... Los niños casi siempre tienen una gripecita guardada, como dicen los padres de nosotros, que tenía mucho moquito, tuvo que aspirarlo un poquito más, entonces, pero ya casi estamos para afuera. Sí. Los niños son muy, muy, muy fáciles. Más manejables que los adultos. Sí, que los adultos. Los niños son maravillosos, maravillosos son los niños. Bueno, en estos momentos vamos a una pausa y lo voy a dejar con una pregunta. ¿Cuántas veces le ha llegado una persona que le dice, doctora, yo no cojo la anestesia? No hay forma. Hacerse el examen de próstata ahora es un fly al cacho. Es necesario, es gratis y es muy rápido. Chequéate, no los dejes para después. Para mayor información sobre los hospitales disponibles, llame a * 462. Servicio Nacional de Salud, Seguro Nacional de Salud y la primera dama Raquel Arbaje, uniendo voluntades. Seguimos aquí con la doctora Brígida Gómez hablando de la anestesia. Ya le dejé una pregunta muy importante que muchos generalmente llegan a la consulta y dicen, doctora, pero es que no cojo la anestesia. ¿Cómo manejamos esa situación? Sí, muchos pacientes me dicen lo mismo. Entonces yo le pregunto, ¿qué tipo de anestesia te dieron? Sí he encontrado pacientes que realmente colocamos el anestésico local y el paciente sigue sintiendo igual. Nunca hacemos un procedimiento sin probar. O sea, sin probar que esté anestesiado el área, tocamos o colocamos un poquito de agua fría para ver si está anestesiado el área. Bien. ¿Qué sucede con estos pacientes? Gracias a Dios que no son tantos, pero si aparece uno de cada 1000, aparece uno. Entonces, cambiamos a medicación endovenosa. Tenemos anestésicos muy potentes que lo colocamos y el paciente está despierto, hablando contigo y se puede estar haciendo el procedimiento sin dolor. Pero estos medicamentos, igual que la anestesia
normal tiene que estar manejado por un anestesiólogo, porque así como es de potente, también es de peligroso al cuerpo del paciente. No podemos pasarnos con 1 mililitro, sino que va colocado exactamente por el peso del paciente. Sí, lo he encontrado. Eso se llama idiosincrasia de paciente. O sea, él hace lo que él quiera con el anestésico, pero eso ya es una condición de él propia. Otros pacientes, que la gran mayoría me dicen, yo no cojo anestesia, y se duermen. Entonces le digo yo, no la cogías, ya estás listo. Pero ¿habría alguna condición, algún medicamento o alguna enfermedad que bloquee la interacción de la anestesia? Yo no digo que no es una enfermedad, es una condición. Una condición física. Hay personas que, lo que te digo, a ti te puede doler muchísimo una fractura. Por ejemplo, yo lo vivo en la labor de parto. Yo veo pacientes en labor de parto ya para terminar el parto normal, sin sudar. Mientras que yo, con 2 centímetros, daba gritos que tuvo toda la localidad que ir a ver qué pasaba conmigo por el dolor, ¿verdad? Es idiosincrasia del paciente. Eso significa que su cuerpo tiene esa condición. Sí, claro. Pero siempre los pacientes van a coger anestesia, no se preocupen. Como si la local no funciona, la general va a funcionar, usted tranquilo. Hay una película muy famosa que están haciendo un procedimiento quirúrgico, el paciente totalmente despierto. Tenemos aparatos aquí en el país, en muchos centros, y nosotros lo utilizamos mucho en nuestro centro, que se llama BIS. Este aparatito se coloca como 4 electrodos aquí en la frente y me va diciendo en la pantalla qué tan dormido o qué tan despierto está el paciente. Entiendo. Entonces, con este aparatito sí nosotros medimos, mira, sí está dormido, dormido, o no, mira, se me está despertando el paciente. Con esto medimos todo el procedimiento quirúrgico. La tecnología llegó Eso le iba a preguntar, porque siempre hablamos de la anestesia, como que vamos a agarrar una aguja, nos van a apoyar y ya eso es. No. Pero me imagino que así como toda la medicina es una tecnología que va evolucionando. Cuénteme de esa evolución que ha dado la anestesia. No, la anestesia como en los memes anda por ahí, ¿quién es tu anestesiólogo? Y sale un tipo cavernícola con un martillo, que realmente, señores, de verdad era así. Era un golpe en su cabeza. Luego pasamos al alcohol, a usted lo emborrachaban para operar. Sí. Ya no es así. Llegaron todos estos inventos, todas estas máquinas. Tenemos un sinnúmero de maneras de medir el nivel anestésico en los pacientes. Pero usted no se imagina, o sea, usted no tenga miedo. Si usted va a trabajarse con un anestesiólogo certificado, usted está seguro. Sí. Nosotros medimos todos los parámetros. En el quirófano tenemos, así como en las películas, esos monitores que sabemos todo lo que está pasando en su cuerpo. Sí. No solamente es poner la aguja y se terminó. No es así. Mucha gente le tiene terrores al pip, 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 pero yo siento una felicidad. Para mí eso es música, ese pip, 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 que yo hasta lo sé bailar. Porque para nosotros los que trabajan cirugía, los anestesiólogos, ese pip es vida. Sí. O sea, mientras ese pie esté, estamos todos bien. Sí. Así que no tengan miedo con eso. Sí, la anestesia ha evolucionado muchísimo, igual que los medicamentos. Antes usábamos, no sé, cuando yo empecé la especialidad, teníamos unos medicamentos que ya hace años que yo no veo que lo traen al país, no existen. No se fabrican, porque se descubrió que esos medicamentos hacían daños deleterios a largo plazo, entonces ya no se usan. Ahora sí se usan ya medicamentos que producen menos daño. Sí. Le voy a decir algo. Los medicamentos solamente son seguros en su frasco. Cuando lo sacamos del frasco y lo colocamos en el paciente, tenemos que estar listos para cualquier cosa. Por eso es que yo insisto tanto en la seguridad. Si usted va a hacer su procedimiento, vaya a un centro certificado, vaya con cirujanos certificados, vaya con anestesiólogos certificados, que tengan toda la manera de resolver cualquier inconveniente que se presente. Bien, porque los cuerpos no son iguales. Así como a usted le duele más o a mí me duele menos el mismo procedimiento, así puede ser que un medicamento a usted no le hace nada, pero a mí me hace demasiado. Exacto. Entonces, por eso hay que tener gente que su seguridad. Usted acaba de decir algo, que es otra pregunta que muchos nos hacemos, porque generalmente te ponen la anestesia, te dormiste, te levantaste y ya pasó el evento. En ese tiempo que estamos anestesiados, ¿qué le sucede al cuerpo? En ese bip, bip, bip que tanto menciona. Ahí es que nosotros hacemos la magia. En ese momento que ya usted está totalmente dormido, susceptible a cualquier cosa, porque ya usted no sabe, no tiene dominio de nada, absoluto. Nada, exacto. Yo me convierto en usted, yo soy su corazón, soy su pulmón, soy su riñón, yo tengo que cuidar todo eso. El anestesiólogo nunca se separa de usted.
Sí. Nunca se separa, dure 6 horas, 4 horas, 3 horas, media hora la cirugía, el anestesiólogo siempre está con usted en su cabeza, Sí. midiendo todos sus parámetros. Si le baja mucho la presión, yo tengo que subirla. Si le baja mucho la frecuencia cardíaca, tengo que aumentarla. Si le aumenta mucho la frecuencia cardíaca, tengo que ponerla normal. Ajá. ¿Cómo lo hacemos? Con medicamentos. Ok. Bien, con medicamentos lo hacemos. Entonces, oxigenamos todo el tiempo, el paciente tiene que mantener el oxígeno. Señores, mire, la gente no se muere de amor. La gente muere por falta de oxígeno. Así es que yo le digo a mis muchachos en formación, o sea, mientras estemos oxigenando ese cuerpo, uno está muy tranquilo porque Sí. todo está funcionando perfectamente. Lo único que nos llevamos de usted es la parte del recuerdo y de las sensaciones dolorosas. Lo dormimos totalmente, eso se va. Usted no va a sentir, no va a escuchar, no va a ver nada hasta que ya termine el procedimiento y ya empiece a emerger. Es como cuando usted se va al fondo del mar a bucear, Sí. termina su tiempo con oxígeno y empieza a subir. Así mismo le decimos emersión de la anestesia. Ok. Bien, entonces ya cuando empieza a despertarse, ya empieza a tener dominio de sus sentidos, empieza a ver, a escuchar, a sentir no dolor. Ajá. El anestesiólogo se encarga de que esa cirugía, sea cual sea, Indolora completamente. usted no sienta ningún tipo de dolor cuando esté despierto. Sí, es muy difícil que un paciente de repente sienta algo. Es difícil, Ajá. es difícil, sí. Pero el anestesiólogo se encarga desde que antes de empezar la cirugía, ya el Ajá. anestesiólogo se está encargando de manejar el dolor que va a Sí. producir esa cirugía, Entiendo. porque van a agredir su cuerpo. Exacto. ¿Cómo se maneja la anestesia en pacientes envejecientes? Porque así como los padres tenemos miedo con los niños, los hijos tenemos miedo con los padres muy, muy mayores. Es igual, exactamente. Son niños, nosotros lo vemos como niños, pero ya mayorcitos. Igual se va a dar la anestesia por kilo de peso y por la condición física de este adulto mayor. Si se maneja es un poquito más difícil porque el adulto mayor está consciente, Sí. pregunta, se estresa mucho y adivinen por qué se estresan. Ellos no se estresan por la anestesia ni la cirugía, ¿Y por qué? por los hijos que están afuera preocupados. No, en serio. El adulto mayor se preocupa por el familiar. Sí. No se preocupa tanto por él, sino por el familiar, para que ustedes vean el amor de padre hasta dónde Sí, llega. hasta dónde llega, Doctora, exacto. mire, doctora, salga y cálmeme a esa gente, dígale que yo estoy muy bien aquí con usted. Yo no, mamá, yo no me separo de usted, tranquila, yo mando a la enfermera, usted tranquila, porque hay pacientitos de eso que le hacemos cadera, Sí. le hacemos la rodilla, que están conscientes, solamente Sí, hay muchas operaciones lo por sedamos fracturas, para sí. el pulloncito, que no le moleste, Sí. pero ya después todo el transquirúrgico se la pasan despiertitos con nosotros, muy confortables y arropaditos. Me dice, ay, doctora, tenemos mucho rato, hágame el favor, dígale a esa gente, tienen que estar muy preocupados. Y yo, en serio, mamá. O sea, sí, entonces no se preocupe, los adultos mayores hacen eso. Sí, 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 me lo mucho, imagino, mucho. sí, porque siempre es como una preocupación. Ujú. Y en pacientes especiales con síndromes o condiciones psiquiátricas, ¿cómo se maneja la anestesia? Estos pacientes, casi todos van con anestesia general. Casi siempre. Casi siempre van con anestesia general porque su condición psicológica no le permite cooperar para nada. Aunque yo lo Exacto. cede, si se despierta en un procedimiento de un pie, una rodilla, una cadera, puede ser que tenga un evento de ansiedad, ¿verdad? Porque está en un sitio extraño, con gente extraña. Entonces estos Sí. pacientes van en anestesia general la gran mayoría. Sí. ¿Cuál sería una contraindicación total para colocar una anestesia? Que el paciente no quiere. Se llama contraindicación absoluta. Si el paciente dice que no, yo no quiero esa anestesia, no se coloca. ¿Y cómo se manejan esos pacientes? Porque Sí. se queda sin el procedimiento quirúrgico. Lógicamente, si el paciente está con el manejo de todas sus facultades. Sí. Si el paciente es un niño o es un adulto mayor que está a cargo ya de sus tutores o sus hijos o tiene una condición psiquiátrica, ya ahí se toma en cuenta el tutor. Pero Sí. si es un adulto en plena facultad y me dice, mire doctora, yo no quiero anestesia, yo no me voy a operar, Sí. no podemos hacer nada. Doctora, me mencionó ahorita de cuando se van a donde ciertos especialistas o médicos a colocar la anestesia. ¿Cómo se maneja ese tratamiento ambulatorio de anestesia? Porque supongo que tiene que trasladar Así. lo que necesite para ese momento. ¿Cómo se maneja esto? Eso se llama anestesia ambulatoria. Ajá. Yo hago mucha anestesia ambulatoria porque trabajo con muchos odontólogos. Sí. Entonces hay muchos pacientes, el 40% de la población le tiene miedo a la anestesia, Ajá, claro. al pullón, al odontólogo, Sí. ¿verdad? Que me van a poner anestesia en la boca, que me va a doler, que me van a trabajar. Sí. Entonces yo
tengo una cartera muy amplia de odontólogos que le doy el servicio de sedación consciente. Sí, trasladamos un mini quirófano, llevamos oxígeno, monitores, todos los medicamentos anestésicos de un quirófano normal están conmigo ahí. Todos los insumos, casi siempre voy con mi enfermera, me acompaña mi enfermera por si acaso tengo alguna necesidad que no me puedo separar mucho del paciente, tengo mi enfermera que conoce cómo se maneja estos medicamentos y me lo va pasando. ¿Cómo se preparan estos pacientes para yo sedarlo y el odontólogo trabajar? Igual si fuera para una cirugía en un quirófano. Evaluaciones, análisis, tiene que tener un consentimiento informado. El paciente tiene que ir conmigo a una consulta preanestésica. Ahora con el asunto del COVID hemos tenido que instalar la consulta virtual. Evaluamos al paciente por la cámara. Casi siempre son pacientes jóvenes que tienen mucho miedo al odontólogo y niños, lógicamente, que no cooperan para los procedimientos odontológicos. Ya mis odontopediatras saben, tienen todo en su consultorio, todo lo que tienen que mandarle a hacer al niño. Ya cuando llegan donde mí, el paciente tiene todas las evaluaciones hechas, entonces ya yo hago lo que es la evaluación preanestésica, convenzo a los padres todas las dudas que tienen para que ellos puedan acceder a entregar su niño, porque realmente, aunque es una sedación, pero lleva anestesia. Entonces eso hay que saber hacerlo. Bien. Sí, pero las implicaciones a veces que tiene el niño pataleando con una anestesia. Con un odontólogo sin sedación es... Y una cirugía, son cosas que sí he visto. Yo le digo mucho a mis odontólogos, paciente estresado, paciente sedado. Porque si el niño o el adulto está muy estresado, ese estrés pasa al odontólogo y no termina de hacer el trabajo correctamente. Y generalmente un padre está más estresado que el mismo niño. Y cuando sucede que tienen que aguantar el niño, el padre, agarrarlo, el niño llorando, el padre entiende que le está doliendo el procedimiento. Muchas veces no está doliendo, lo único que el niño no quiere que esté esta señora en mi boquita entrándome un aparato, ¿no? Porque es un niño, no entiende su condición. ¿Cuáles riesgos pudieran ocurrir en una consulta ambulatoria con estos En una sedación ambulatoria. Sí, tiene riesgos, lógicamente. Tiene riesgo. Puede ser que el paciente tenga depresión respiratoria porque uno lo medica para sedarlo y la sedación lleva a un grado de inconsciencia. Pero tenemos todos los medicamentos y los dispositivos para recuperar eso. Vuelvo y les repito, lo importante es que oxigene, que el paciente esté siempre con oxígeno. Entonces, yo nunca he tenido hasta ahora, y espero que no pase, una complicación en una sedación, porque aunque es niño, domina lo que es su respiración, traga, responde, mi amor, traga, respira profundo, más la canulita de oxígeno. O sea, no hemos tenido esa eventualidad. Incluso a mí nunca a la sociedad me han llamado para decirme que en una sedación con un odontólogo hubo un problema mayor. Lo que sí mis compañeros me han dicho, y lo que yo he visto también, que al sedar el niño o el adulto, al estar sedado dormido, la lengua se le va para atrás. Entonces ahí el niño empieza a roncar un poquito, uno lo que hace es que levanta la mandíbula, o el mismo odontólogo separa la lengua y ya todo sigue trabajándose normal. Y en caso de que hubiera un riesgo, aunque a usted no le ha sucedido, ¿cómo se supone que se tiene que manejar esa situación? Porque no es tanto que no suceda, es para mí más importante qué tanto el doctor está preparado para cuando eso suceda. Ese anestesiólogo va a trabajar igual como si estuviera en un quirófano. Tiene todos los medicamentos para revertir esa eventualidad y al mismo tiempo tiene todas las técnicas de resucitación cardio cerebropulmonar para ese pacientito si se presenta un problema. ¿Por qué? Porque si te duermo, lo más que puede pasar es que no puedas respirar. Si no respiras, si yo no logro darte oxígeno, va a haber un paro respiratorio que puede llevarme a un paro cardíaco, ¿verdad? Entonces, ese anestesiólogo tiene que estar listo y bien entrenado para resolver ese problema. Entonces, siempre, los anestesiólogos duramos 6 años haciendo medicina general, 4 años haciendo una especialidad, de 1 a 2 años haciendo una subespecialidad. O sea, que usted nunca va a encontrarse un anestesiólogo certificado que no sepa manejar una eventualidad, porque tiene muchos años estudiando y nos mantenemos todo el tiempo, continuamente igual, hacemos las actividades igual como si fuéramos cirujanos, es lo mismo. Incluso ahora mismo tenemos la modalidad de hacer los congresos conjuntos. O sea, hacemos congresos para anestesiólogos y cirujanos, dependiendo de la especialidad del cirujano, para los manejos de eventualidades durante ese tipo de cirugía. Entonces, usted mencionó ahorita que usted es del Darío Contreras. ¿Cómo se maneja la especialidad en el Darío Contreras? Bien. El Darío Contreras usted tiene que ser médico general, tener ese quatur, hacer el concurso nacional de residencia y si gana, va a nuestro hospital, opta por nuestro hospital, va a la entrevista con nosotros y depende
cómo sea la entrevista y cómo usted se desempeña, entonces se le dan los puntos para entrar a la especialidad. Pero sí tiene que hacer el examen nacional de residencia y, claro, tener buenos puntos para poder entrar a la especialidad de anestesia. Sí, me imagino que la carga de trabajo es ardua en el Darío. En el Darío, usted sabe que ya aquí en la capital tenemos varios hospitales de trauma. Sí. Entonces, aunque la carga es mucha, pero sí ya respiramos un poco más. No es igual que cuando yo estaba. Es verdad que entré al hospital en el 2008, no es lo mismo ahora, ¿no? Tenemos unos hospitales maravillosos que lo adoramos, que los pacientes ya pueden ir parando en diferentes hospitales que no tenemos esa carga, porque antes el Darío Contreras era para el país completo. Sí, claro. Ya no, ya el sur tiene su hospital, ya el este tiene hospital, ya el norte tiene hospital de trauma y la capital ya tiene varios hospitales de trauma, entonces ya no podemos dividir la carga. Pero no sé por qué pasa que la población se siente más segura cuando son accidentes aparatosos. De ir al Darío. Hay un dicho dicho muy famoso en el Darío Contreras que dicen que en el Darío hacen gente. Eso es verdad. Literalmente. Literalmente. Si contamos con unos especialistas buenísimos, tanto en neurocirugía, cirugía general, en maxilofacial, emergenciología, nosotros, los anestesiólogos del Darío Contreras, tenemos todas las especialidades allá, pero la residencia sí ya son los médicos jóvenes que están haciendo la especialidad. Sí. Tenemos varias escuelas de residencia en el Darío Contreras, de la cual yo soy profesora de una de ellas, que es la de anestesiología. Ok, perfecto. ¿Hay un efecto a largo plazo de la anestesia que sea muy marcado, que sea como el más estudiado, o simple y llanamente son tan escasos que no hay ni siquiera estudios de esas cosas? Se están realizando estudios, son escasos, pero lo que más hemos visto en los estudios preliminares es el deterioro cognitivo. Los pacientes adultos mayores hablan, después de una anestesia general, dicen, yo no soy el mismo. O sea, no recuerdo, a veces tengo las cosas en la mano y no me doy cuenta. Por eso pasa con nosotros también. Entonces, falta mucho tiempo, muchos estudios para saber qué tanto puede dañar el área cognitiva, lo que son los medicamentos anestésicos. Pero sí, los adultos mayores dicen, después de esa anestesia, 2 años, 3 años después, yo no recuerdo dónde dejé los lentes, pero muchas veces los jóvenes tampoco. Exacto. Y no hemos sido sometidos a anestesia. Entonces, es más el área cognitiva lo que se está estudiando. Sí. A ver si se daña, como los medicamentos se llevan todo lo que es la conciencia. Los científicos están buscando qué neuronas específicamente se pueden dañar durante la anestesia segura. Porque si es una anestesia insegura, donde no hubo oxígeno suficiente, eso ya ahí eso es otra cosa, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige la anestesiología? ¿En algún momento tendremos alguna simpulla? Tenemos anestesia sin agujas, las que son generales, pero simplemente necesito una aguja para entrar a tu cuerpo para poder colocarlas, entonces, y poder poner medicamentos, pero creo que sí, porque ahora mismo tenemos analgésicos muy potentes en parche, que no hay que tomárselo ni pullarlo, simplemente me coloco mi parchecito y me paso 2 y 3 días sin dolor. ¿En serio? Entonces, vamos a ver. O sea que podría conseguirse grandes avances. Claro que sí, se está avanzando mucho la anestesia, mucho. Tenemos el sector público, el sector privado. Me acaba de decir que tenemos la Sociedad de Anestesiólogos, que me imagino que ustedes abarcan tanto el sector público como el sector privado. ¿Cuál considera es el que tiene más demanda y por qué? Demandas médicas. De anestesiología. De anestesiología. Sí. Bueno, el sector privado, más demanda. ¿Por qué? Por la misma situación, porque son pacientes que cuestionan un poco más, investigan más que el sector público. El sector público, muchos de nuestros pacientes que van buscando el servicio público es porque, o lo llevan, por ejemplo, en el caso nuestro, de nuestro hospital. O sea, usted está sano, no va a mi hospital, ¿a qué? No. Usted tiene un accidente y lo llevan. Exacto. Yo siempre le digo a mis muchachos que están haciendo la especialidad que le den gracias a los pacientes cuando terminan de trabajarle. ¿Por qué? Porque son personas que no eligen ir. Exacto. Los llevan y confían en nosotros. Entonces, les digo siempre, denle las gracias, porque por ellos venir aquí, aprendemos cada día más y más. Sí. Y eso al mismo tiempo nos hace ser mucho mejores profesionales. Los pacientes públicos
se respetan y se cuidan igual que el paciente privado. Ajá. Eso es también un mito de que, no, porque yo estoy pagando mi dinero o porque no estoy pagando. Exactamente, ese manejo. No, la vida suya es una vida que nosotros respetamos. Sí. Eso no sé, la población de dónde saca ese... No sé cualquieriza esa parte. No, es que el día que usted deje de sentir por una persona, usted no puede ser médico. Sí. No puede ser médico. Lo que sí la gente, que es lo que yo he descubierto, dicen, no me quieren atender. El problema es que nuestro hospital, por ejemplo, un hospital de trauma, de pacientes muy, muy malheridos, sí. Si usted llega con un dedito que se clavó y me llega un niño con un huesito afuera, lamentablemente yo voy a atender primero la emergencia, el niñito, sí, claro. Y usted va a tener que esperar porque usted solamente tiene un dedito. No es que usted no es importante, usted es importante, sí. Pero la vida de este niño o de esta persona está en riesgo inminente. Exacto. Mientras que la suya, su problema puede esperar 1 o 2 horas más. Sí. Ahí es que la gente más se molesta sí. Y dice que no, porque como es público y como yo no estoy pagando. Y si usted está pagando, tranquilo, los impuestos es que pagan los sueldos de los médicos en público, o sea, usted tranquilo que usted está pagando. Porque así usted no reporte impuestos, cada vez que usted compra una cerveza o un cigarrillo, está pagando impuestos. Entonces, ese dinero es lo que nos paga a nosotros. Doctora, siempre utilizo casi cuando estamos terminando, que le dé un consejo dirigiéndose a la población de por qué ir a sus anestesiólogos certificados y sobre todo que confíen, que están en las manos indicadas. ¿Qué usted le diría a esa población? Sí, cada vez que usted vaya a someterse a un procedimiento quirúrgico, usted le pregunta a su cirujano, a su médico de cabeza, ¿quién es mi anestesiólogo? Entonces, cuando le diga, usted entra a la página e investiga en la página de la Sociedad Dominicana de Anestesia y va a ver ese anestesiólogo acreditado ahí. Pero al mismo tiempo, el mismo médico le dice, no, cada médico, cada cirujano tiene el mejor anestesiólogo, no tengan duda, porque si ellos confían, usted puede confiar. Y no tenga miedo, no tenga vergüenza. Le pueden preguntar lo que sea al anestesiólogo, cómo va a ser mi anestesia, me va a doler, cómo usted me va a manejar ese dolor. Y el anestesiólogo le va a contestar con mucha amabilidad todas sus preguntas. Así usted entienda que es una pregunta tonta, usted se la hace. Porque muchas veces esa pregunta tonta lo saca a usted de ese terror para ir a cirugía. Exactamente. Y también yo acabo de descubrir algo. Generalmente uno, al no ver el anestesiólogo, entiende que es una persona fría y no con poca empatía en el proceso quirúrgico, y que el médico, el cirujano, es el que sí le duele al paciente, pero aquí estamos viendo que no. Lo que pasa es que ustedes no nos ven, ustedes no nos recuerdan. También no nos recuerdan, porque al nosotros colocar medicamentos que son anestésicos y al mismo tiempo dan amnesia, o sea, ustedes no recuerdan, ustedes recuerdan si su cirujano porque es quien ha estado desde antes y después. Pero no, usted no se imagina el estrés que nosotros manejamos cuando llega un pacientito complicado. Sí. Y la necesidad, porque yo siempre digo, es un papá, es un hijo, es un hermano, o sea, para mí es mucho y uno tiene familia. Sí. Y las veces que hemos tenido pérdidas de vida en el quirófano por su condición, porque llegan muy, muy traumatizados, o sea, llegan incompatibles con la vida, uno realmente hace el esfuerzo porque existen los milagros. Exacto. Y más en mi hospital, yo he visto pacientes que ya, y se han ido. Sí. Se han ido para su casa. Sí. Se han ido. Entonces, la empatía, el amor, la necesidad de que el paciente salga bien, usted la va a encontrar en todos los especialistas. Cuando usted tenga un médico que usted entienda o lo vea que es muy frío, muy poco empático, entonces ya perdió la sensibilidad. Sí. Y el médico que pierde eso ya no es médico. Perdió, sí. Doctora, sus contactos para aquellas personas que deseen comunicarse con usted, porque le aseguro que con lo lindo que usted ha hablado de la anestesia, muchos van a querer contactarla. Bien, nos pueden buscar en las redes sociales como @SDA, Sociedad Dominicana de Anestesia. Pueden buscarme de manera personal, @SAFE, se escribe. Ahí van a encontrar todo lo que nosotros hacemos de manera particular en anestesia. O entran a la página normal, simplemente entran en internet, Sociedad Dominicana de Anestesia, ahí vamos a salir todos, incluyendo mi cara y mi nombre, que es muy bonita, que salgo ahí, que me encanta. Muy bien, que salgo ahí. Pero sí estamos en las redes sociales. Y en mis redes personales, ya como Brígida Gómez, me buscan en las redes sociales y así también me van a encontrar. Por mis redes me pueden preguntar lo que necesiten. Sí. Yo, si es profesional, siempre voy a tener un tiempecito que voy a sacar para contestarle, darle contactos de algún especialista. Por ejemplo, muchos me escriben que están fuera de la ciudad, que si conozco ese anestesiólogo, claro que lo conozco. Sí. Tengo la facilidad de que sí lo conozco porque todos los récords de los anestesiólogos acreditados están en la sociedad de nosotros. Perfecto, eso es muy buena información. Doctora, pues un placer haberla tenido hoy en su programa y a ustedes espero que esto les sirva, toda esta información.
Mucho gusto y esto fue una vez más su programa Hablemos de Salud. Thank you.